bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Cindy, por si no me conocen. El día de hoy vamos a tejer un unicornio en colores pastel, un bonito detalle para regalar o para vender. A continuación vamos a ver los materiales. Vamos a utilizar alfileres, agujas, también vamos a utilizar tijera, ojos. El crochet que vamos a utilizar es de 2,5 milímetros, pero recuerden que el tamaño del amigurumi va a depender del grosor del crochet y también del hilo. Y como pueden observar en la imagen, el amigurumi está hecho de estos colores de hilo. El cuerpo de color blanco, este verde pastel lo usé para la boca del amigurumi y este verde, que es un poco más fuerte, es para una parte de la melena del amigurumi. Este amarillo, perdón, este mostaza es para el cuerno. Si ustedes tienen un color dorado, sería mejor que lo use. Este rosadito, que es rosado pastel, lo usé para una parte de los brazos y las piernas del amigurumi. Y este rosado, que es un poco más fuerte, es para las rosas que van en la cabeza del amigurumi. Este amarillo pastel es también para una parte de la melena del amigurumi. Y este negro son para las pestañas de nuestro amigurumi. Bien, vamos a empezar a tejer la cabeza, para lo cual usamos este hilo de color verde en un tono bajo, pero recuerden que ustedes pueden elegir el color de su preferencia. Vamos a empezar a tejer el hocico. Entonces vamos a realizar primero un anillo mágico. Aquí realizamos una cadena. Listo. Alrededor vamos a realizar 6 puntos bajos. Cuatro, 5 y 6. Ahora jalamos esta hebra para cerrar y ahora vamos a unir con un punto deslizado al primer punto. Aquí hacemos un punto deslizado. Listo. Ahora en la segunda vuelta vamos a realizar aumentos. Realizamos aquí una cadena y ahí en ese mismo punto vamos a hacer dos medios puntos. Uno y dos. Así en cada punto, de tal manera que al final nos van a quedar 12 medios puntos. Y ahora aquí también nos vamos al primer punto y cerramos con un punto deslizado. Listo, aquí debemos tener 12. Ahora, en la tercera vuelta, aquí hacemos una cadena, vamos a realizar un punto bajo y un aumento. En este primer punto, aquí está, primer punto. En el siguiente vamos a hacer un aumento. Y repetimos así, un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento en toda la vuelta. Un punto bajo
y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Y unimos con un punto deslizado. En esta tercera vuelta nos van a quedar 18 medios puntos. Ahora, en la cuarta vuelta, realizamos una cadena, hacemos 2 medios puntos y un aumento. 2 medios puntos y un aumento. Y así repetimos 2 medios puntos y un aumento. Al finalizar la vuelta nos van a quedar 24 medios puntos. Ahora en la vuelta número 5 realizamos una cadena y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. En esta vuelta número 5 nos van a quedar 30 puntos al final. Muy bien, ahora unimos con un punto deslizado. Ahora, en la vuelta número 6, empezamos con una cadena. Vamos a realizar 4 puntos bajos. 2, 3, 4, un aumento. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Realizamos 6 veces y nos van a quedar 36 medios puntos. Ahora la vuelta número 7. Realizamos una cadena, hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento y otra vez 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, luego un aumento. Vamos a realizar de esa manera alrededor y al final nos va a quedar 42 medios puntos. Ahora, la vuelta número 8 y 9, vamos a tejer esos 42 puntos sin aumentar ni disminuir. Hacemos una cadena y empezamos a tejer. Ya terminamos de tejer la vuelta 8 y 9. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de color. Vamos a cambiar al color blanco. Entonces, antes de cortar, lo que vamos a hacer es insertar el crochet en el primer punto y vamos a hacer un punto deslizado con el color blanco. Enganchamos aquí, jalamos, hacemos el punto deslizado y hacemos una cadena con el color blanco. Entonces aquí ajustamos con el color verde, jalamos aquí y el blanco también. Y ahí mismo hacemos el punto bajo y estos dos hilos lo ponemos de este lado para ajustarlo. Entonces en esta vuelta lo que vamos a hacer es 6 puntos. Que hacemos 1, 2, 3, 4. Ya aquí podemos cortar
el hilo verde. Y así entonces continuamos 6 puntos bajos, aquí van 4, 5, 6, luego realizamos un aumento. Otra vez 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, luego un aumento y así por toda la vuelta hasta que nos queden 48 medios puntos. Llegamos a la parte final de esta vuelta y unimos con un punto deslizado. Listo. Ahora, las vueltas 11 y 12 vamos a tejer esos 48 medios puntos sin aumentos ni disminuciones. La vuelta número 13. En esta vuelta vamos a realizar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Así hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 54 medios puntos o puntos bajos. Termine de tejer la vuelta número 13, la vuelta 14 y 15 tejen esos 54 puntos sin aumentar ni disminuir. Yo ya tejí esas vueltas. Ahora, en la vuelta número 16, hacemos una cadena y vamos a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. De esa manera vamos a tejer toda la vuelta y nos tienen que quedar 60 medios puntos. Muy bien, ya terminé de tejer la vuelta número 16, me quedaron 60 medios puntos. Ahora lo que vamos a tejer es de la vuelta 17 hasta la vuelta 26 los 60 medios puntos sin aumentar ni disminuir. Ahora vamos a hacer las disminuciones. Vuelta número 27. Hacemos una cadena y luego hacemos 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora hacemos una disminución. Y nuevamente 8 puntos bajos y una disminución. Así toda la vuelta y nos van a quedar 54 medios puntos. Muy bien, aquí ya avancé con todas las disminuciones. Nos habíamos quedado en la vuelta 27, 8 puntos bajos, una disminución. Ahora de esa manera van a bajar. En la vuelta 28 van a realizar 7 puntos bajos, una disminución y así en la vuelta 29, 6 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 30, 5 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 31, 4 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 32, 3 puntos bajos, una disminución. Estamos justo ahí y lo que vamos a hacer es rellenar. Acá tenemos napa.
Ahora lo que vamos a hacer es continuar con la disminución hasta cerrar. Aquí estamos con 3 puntos bajos y una disminución. Ahora lo que hacemos es, con un punto deslizado, cerramos. A continuación, vamos a hacer la cadena y realizamos 2 puntos bajos. 1, 2, y luego hacemos una disminución. Ya saben que tomamos de 2 de los puntos solamente la hebra de adelante. ¿Sí? Y de esa manera vamos a realizar toda la vuelta. 2 puntos bajos y una disminución. Recuerden no ajustar tanto. 2 puntos bajos y una disminución. Ya terminamos la vuelta número 33. Ahora la vuelta número 34. Hacemos una cadena, hacemos un punto bajo y una disminución. Nuevamente hacemos un punto bajo y una disminución. De esa manera hasta terminar la vuelta y nos van a quedar 12 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta 34. Aquí terminan de rellenar. Ahora en la vuelta número 35 realizamos 6 disminuciones. Hacemos una cadena y empezamos con la primera disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con un punto deslizado cerramos. Hacemos una cadena y cortamos dejando una hebra larga. Listo, aquí hemos terminado, ya cerramos. Ahora con la ayuda de una aguja vamos a cerrar este agujero de esta manera. Aquí jalamos. Ya está ahí y de esa manera la aguja que es más delgada, lo que hacen es fruncir. Insertan por este agujero y lo sacan por cualquier otra parte de la cabeza del amigurumi. Y jalan un poco y de esa manera ya queda cerrado el agujero. Listo. Ahora lo que van a ubicar son los ojos. Como hemos trabajado por vueltas, de este lado les va a quedar así una línea. Ese lado va a quedar en la parte de abajo y en la parte superior van a contar desde el inicio, van a contar hasta la vuelta número
13, entre la vuelta 13 y 14 van a buscar los aumentos que hicimos entre la vuelta 13 y 14 con 11 puntos de separación. Ahí van a ubicar los ojos. Y fíjense que aquí hay un aumento y detrás de ese aumento ponen el alfiler. Y del mismo modo aquí hay un aumento y detrás ponen el alfiler. De esa manera.